¿Cuándo terminó tu infancia? La mía terminó un martes por la noche cuando tenía 9 años. No de forma gradual como la de la mayoría de los niños, sino de golpe, en el transcurso de unos 10 minutos que cambiaron todo lo que creía saber sobre el mundo. Hasta esa noche, había tenido lo que se podría llamar una infancia perfecta. Mis padres trabajaban hasta tarde, así que nuestra vecina, la señora Patterson, me cuidaba después de la escuela la mayoría de los días. Era una dulce señora mayor que horneaba galletas y me dejaba quedarme despierto más allá de mi hora de dormir viendo caricaturas. Todos en el vecindario adoraban a la señora Patterson. Había vivido en nuestra calle durante 30 años, siempre ofreciéndose como voluntaria para las fiestas del barrio y llevando guisos cuando alguien se enfermaba. Mi mamá la llamaba una bendición, porque encontrar un buen cuidado infantil era casi imposible. Pero hubo pequeñas cosas que empezaron a inquietarme alrededor del tercer mes. Cosas que en ese momento parecían inofensivas, pero que, al mirarlas ahora, deberían haber sido enormes señales de alerta de que algo estaba muy mal. Como que siempre me hacía lavarme las manos en cuanto cruzaba su puerta, incluso si ya estaban limpias. Y no solo lavarlas, sino frotarlas con un jabón especial que olía a hospital y me ardía en la piel. Tenía todas estas reglas extrañas sobre dónde podía sentarme en su casa. Solo en la silla azul de la sala, nunca en el sofá, nunca en la mesa de la cocina. Decía que los otros muebles eran demasiado delicados para los niños. Pero yo había visto a sus propios nietos saltando por todos lados cuando la visitaban. Lo más extraño era cómo actuaba cuando mis padres llamaban para ver cómo estaba. Ponía una voz falsa y alegre que no se parecía en nada a su tono normal, casi como si estuviera actuando para una audiencia. Y estaba obsesionada con mi rutina diaria. Tenía que saber exactamente qué había comido en el almuerzo, qué había hecho en la escuela, con quién había hablado. Lo anotaba todo en una libretita, que decía que era para contárselo luego a mis padres. Pero en realidad nunca les compartía nada de eso. Una tarde, me sentí mal en la escuela y regresé a casa antes de tiempo. La señora Patterson no me esperaba sino hasta 2 horas después. Entré por nuestra puerta trasera como siempre, con la intención de tocar a su puerta. Pero cuando llegué a la ventana de su cocina, pude ver el interior, y ella no estaba sola. Había 2 hombres que nunca había visto antes sentados en su mesa, y ella les estaba mostrando fotografías. Había muchas fotografías esparcidas sobre la superficie. Desde mi ángulo no podía ver qué aparecía en las imágenes, pero sí vi a la señora Patterson señalándolas, y a los hombres asintiendo y tomando notas. Uno de ellos llevaba guantes de látex, como un médico. Cuando toqué a su puerta principal, tardó casi 5 minutos en abrir. Y cuando lo hizo, se veía alterada y sin aliento. Los hombres habían desaparecido por completo. Actuó con normalidad, pero no dejaba de mirar hacia la cocina, como si estuviera preocupada por algo. Esa noche les conté a mis padres lo que había visto. Ellos dijeron que probablemente la señora Patterson solo estaba haciendo algún trabajo de reparación y les estaba mostrando a los hombres lo que necesitaba arreglarse. Sonaba perfectamente razonable. Pero al día siguiente en la escuela, mi maestra, la señora Rodríguez, me pidió que me quedara después de clase. Me dijo que algunas personas habían estado haciendo preguntas sobre mí en la escuela, querían saber mi horario y por qué puerta solía salir. Cuando llegué a casa de la señora Patterson esa tarde, decidí poner a prueba algo. Le dije que había olvidado mi mochila en la escuela y que necesitaba volver a buscarla. Ella se puso pálida y entró en pánico, e insistió en llevarme ella misma en el coche, algo que nunca antes había ofrecido. De regreso de la escuela, noté que tomó una ruta completamente diferente para volver a casa, una más larga que pasaba por el parque y el centro comercial, como si se estuviera asegurando de que no nos siguieran o quizá de que alguien más pudiera seguirnos. Esa noche, en lugar de ir directamente a mi habitación cuando mis padres llegaron a casa, me quedé despierto escuchándolos hablar en la cocina. Mi mamá decía lo agradecida que estaba con la señora Patterson. Decía lo afortunados que éramos de haber encontrado a alguien tan confiable y responsable. Pero luego mi papá dijo algo que me hizo caer el estómago. Mencionó que había pensado en hacerle una verificación de antecedentes antes de comenzar el arreglo, pero que había sido tan recomendada por los vecinos que decidió que no era necesario. A la mañana siguiente me desperté temprano y miré por la ventana de mi habitación hacia la casa de la señora Patterson. Había una furgoneta blanca estacionada en su entrada que nunca había visto antes, y varios hombres estaban cargando cajas en la parte trasera. Me vestí rápidamente y salí a escondidas por nuestro patio trasero para acercarme y ver mejor. Fue entonces cuando vi que había realmente dentro de esas cajas, y finalmente entendí que había estado haciendo en realidad la señora Patterson conmigo durante todos esos meses.